Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein. Hoy, como había prometido, hablaré de otro insigne héroe de la era de la independencia de las Américas y me refiero nada más y nada menos que al hombre que liberó más países en la historia de la emancipación de América. Me refiero a Simón Bolívar. Simón Bolívar era un descendiente de una familia de origen vasco que se hallaba establecida en Venezuela desde fines del siglo XVI y ocupaba en la provincia una destacada posición económica. Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. Hoy en día, la maternidad por excelencia de Caracas para la gente humilde lleva el nombre de esta insigne dama, la maternidad Concepción Palacios. Tenía tres hermanos mayores que él, María Antonia, Juana y Juan Vicente, y hubo otra niña, María del Carmen, que murió al nacer. Antes de cumplir 3 años, Simón perdió a su padre, fallecido en enero de 1786. La educación de los niños corrió a cargo de la madre, mujer de fina sensibilidad, pero también capaz de administrar los cuantiosos bienes que poseía la familia. Además de la herencia paterna, Simón era titular de un rico mayorazgo instituido para él en 1785 por el presbítero Juan Félix Jerez y Aristaguieta. En su ciudad natal transcurrieron sus primeros años con ocasionales viajes a las haciendas que la familia poseía en los valles de Aragua. En 1792 falleció doña Concepción. María Antonia y Juana contrajeron matrimonio bien pronto y los dos varones de la familia, Juan Vicente y Simón, siguieron viviendo con su abuelo materno, don Feliciano Palacios, tutor de ambos. La casona de la familia daba al frente a la plazuela de San Jacinto, esto es en el centro de Caracas, y es una casa que ha sido preservada hasta el día de hoy como museo, en pleno centro de la ciudad. Al morir el abuelo, Simón quedó al cuidado de su tío y tutor Carlos Palacios. En julio de 1795, cuando cumplía 12 años, sufrió una crisis muy propia de la primera adolescencia. Huyó del lado de su tío para acogerse a la casa de su hermana María Antonia y de su marido, hacia quienes sentía mayor afinidad afectiva. A consecuencia de estos hechos, que pronto se arreglaron favorablemente, Simón Bolívar pasó algunos meses como interno en la casa de don Simón Rodríguez, 1771-1854, nacido también en Caracas, quien regentaba entonces la escuela de primeras letras de la ciudad. Entre aquel genial pedagogo y reformador social y el niño Simón Bolívar se estableció pronto una corriente de mutua comprensión y simpatía que duraría tanto como sus vidas. Rodríguez se marchó de Caracas en 1797. Antes y después de ser alumno suyo, tuvo Bolívar otros maestros en Caracas, entre los cuales se cita a Carrasco y a Vides, quienes le dieron lecciones de escritura y de aritmética, a Fray Jesús Nazareno Cirardia, al presbítero José Antonio Negrete, profesor de Historia y de Religión, y Guillermo Pelgrón, preceptor de latinidad. Recibió también lecciones particulares de Historia y de Geografía que le dio don Andrés Bello, quien atesoraba ya en su juventud, en aquella oportunidad, en aquellos años, Andrés Bello era joven, quien atesoraba ya en su juventud el caudal de conocimientos que habría de conducirlo con el tiempo a ser el primer
humanista de América. La vocación de Bolívar era el ejercicio de las armas. En 1797 ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. Estos ejércitos eran españoles. No tenía aún 14 años cumplidos. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se anotaba en su hoja de servicios: valor conocido, aplicación sobresaliente. El adiestramiento práctico en los deberes militares lo combinaba Bolívar con el aprendizaje teórico de materias consideradas entonces la base de la formación castrense: las matemáticas, el dibujo topográfico, la física, etcétera, 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 que aprendió en la academia establecida en la propia casa de Bolívar por el sabio capuchino Fray Francisco de Andújar, desde mediados de 1798, y a la cual asistían también varios amigos de Simón. Efectivamente, y como hemos dicho antes, la historia de la emancipación de América está plagada de estos hijos de terratenientes que servían a la corona española y que poco a poco se fueron educando unos de alguna manera, otros de otra. Simón Bolívar no fue un hombre de gran educación. Simón Bolívar fue un picaflor, picaba por todos lados donde podía aprender algo. Pero no era un tipo, un intelectual como lo fue Andrés Bello o como lo fue Francisco de Miranda. El gran interés de Bolívar eran las armas. A él le gustaba ese mundo. Y es en esta época cuando él hace sus primeros periplos fuera de Venezuela. A comienzos de 1799 viaja a España. En Madrid, bajo la dirección de sus tíos Esteban y Pedro Palacios y la rectoría moral e intelectual del sabio Marqués de Ustaris, se entregó con pasión al estudio. Recibió allí la educación propia de un gentilhombre que se destinaba al mundo y al ejercicio de las armas. Amplió sus conocimientos de historia, de literatura clásica y moderna y de matemáticas. Inició el estudio del francés y también aprendió la esgrima y el baile, haciendo en todos rápidos progresos. La frecuentación de tertulias y salones pulió su espíritu, enriqueció su idioma y le dio mayor aplomo. En Madrid conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Albaz, de quien se enamoró. A fines de 1800 pensaba en constituir un hogar, asegurarse de descendencia y regresar a su país para atender al fomento de sus propiedades. No debemos olvidar que su padre era un terrateniente muy, muy importante en los Valles de Aragua, era dueño prácticamente de todos los Valles de Aragua, y ahí es donde ellos tenían su fortuna en tierras. Hubo un compás de espera. En la primavera de 1801 viajó a Bilbao, donde permaneció casi todo el resto del año. Hizo luego un breve recorrido por Francia que lo condujo hasta París y Amiens. En mayo de 1802 estaba de nuevo en Madrid, donde contrajo matrimonio el día 26 con María Teresa. Los jóvenes esposos viajaron a Venezuela, pero poco duró la felicidad de Simón. María Teresa murió en enero de 1803. El joven viudo regresó a Europa a fines de ese mismo año, pasó por Cádiz y Madrid y se estableció en París desde la primavera de 1804. En esta época, Bolívar se dedica a pasarlo bomba, se dedica a pasarlo chancho, la vida social, se rodea o frecuenta los sitios de la élite,
En esta época conoce a algunos personajes como a Francisco de Miranda, quien lo introduce en la masonería, y es cuando Bolívar sufre no es que sufra, tiene este cambio mental y empieza a preocuparse más del asunto de las independencias de América, especialmente después que se había producido la independencia de los Estados Unidos, que fue el gran acontecimiento de la época. Francisco de Miranda fue uno de los mentores de Bolívar en esta etapa de su vida. En 1807 se embarca en un buque neutral que toca en Charleston en enero del mismo año, en Estados Unidos, y recorre una parte de los Estados Unidos y regresa a Venezuela a mediados del mismo año. Vive ahora como un joven aristócrata, atento al fomento de sus haciendas, y en 1808 sostiene un sonado pleito con Antonio Nicolás Briceño por los linderos de una de ellas, pero piensa siempre en el porvenir del país. En las reuniones que él y su hermano Juan Vicente celebraban con sus amigos en la quinta de recreo que poseen en Caracas, a orillas del río Guaire, se habla de literatura, pero también se hacen planes para la independencia de Venezuela. Simón Bolívar fue un tipo de muchas luces y sombras. La historia de Bolívar está plagada de mitos. Sus grandes hazañas militares, pero también sus grandes derrotas. Porque Bolívar era un hombre muy inteligente, pero también muy dictatorial, muy impetuoso. Y si bien es cierto, tuvo grandes aciertos, también tuvo grandes derrotas. No fue un hombre brillante en toda la extensión de la palabra, aunque la historia después se ha encargado de maquillarle mucho de sus sombras, que hoy en día casi no se hablan, y se le presenta hoy en día como un héroe absoluto, como si estuviera en este momento reposando en el reposo de los justos en el Monte Olimpo. Llega el 19 de abril de 1810. La Junta establecida ese día nombra a Bolívar, en compañía de Luis López Méndez y de don Andrés Bello, comisionado ante el gobierno británico. Vuelve a Europa. Cumplida su misión, Bolívar regresa de Londres, entre paréntesis. La razón por la que llevaban a don Andrés Bello era porque ninguno de los dos hablaba un inglés fluido, y don Andrés Bello sí lo hacía. Era su intérprete. Bolívar regresa de Londres a fines del mismo año. En Inglaterra ha visto el funcionamiento práctico de las instituciones. En el seno de la Sociedad Patriótica de Caracas es uno de los más ardientes abogados de la independencia, que el Congreso proclama el 5 de julio de 1811. Bolívar se incorpora al ejército y con el grado de coronel contribuye en 1811, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, al sometimiento de Valencia. En 1812, a pesar de grandes esfuerzos, no logra evitar que la plaza de Puerto Cabello, de la cual era comandante, caiga en poder de las fuerzas realistas por una traición. Aquí empieza el adorno de la historia de Bolívar. Porque, y Bolívar fue muy
usó mucho los rumores para culpar a otros de sus propios errores, entre ellos a Miranda, quien fue su maestro inicial. A mediados de 1812, el general Miranda capitula ante el jefe español Domingo de Monteverde en el puerto de La Guaira. Domingo de Monteverde. En el puerto de La Guaira, un grupo de oficiales jóvenes, entre los cuales figuran Bolívar, deseoso de continuar la lucha, arrestan al infortunado precursor, a Miranda. Pero todos los esfuerzos son inútiles. Bolívar logra salvarse gracias a la hidalguía de un amigo suyo, don Francisco Iturbe, quien obtiene un pasaporte para él. Se traslada a Curazao y luego a Cartagena de Indias, donde redacta y publica su memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, uno de los escritos fundamentales en el cual expone ya su credo político, así como los principios que habrían de guiar su acción en los años futuros. Comienza entonces sus fulgurantes campañas militares en las cuales alternan victorias y reveses, hasta 1818, y a partir del año siguiente predominarán los triunfos. A la cabeza de un pequeño ejército, limpia de enemigos las márgenes del río Magdalena, en Colombia. Toma en febrero de 1813 la villa de Cúcuta e inicia en mayo la liberación de Venezuela. La serie de combates y de hábiles maniobras que en 3 meses le condujeron vencedor desde la frontera del Táchira hasta Caracas, a donde entró el 6 de agosto, merecen en verdad el nombre de campaña admirable con que se le conoce. A su paso por Trujillo, por el estado de Trujillo, en junio había dictado el decreto de guerra a muerte, con el objeto de afirmar el incipiente sentimiento nacional de los venezolanos. Poco antes, a su paso por la ciudad de Mérida, los pueblos le habían aclamado libertador, título que le confieren solemnemente en octubre de 1813 la municipalidad y el pueblo de Caracas, y con el cual habrá de pasar a la historia. Son muchísimos los combates y las hazañas de Bolívar. También sus hazañas amorosas y toda esa parafernalia hoy en día muy conocida. Había muchísima gente que le sirvió y que después Bolívar o los desechó o sencillamente los abandonó, los dejó en el olvido. Pero no solo de victorias se habla de Simón Bolívar, también se habla de su crueldad. Bolívar, hoy en día lo presentan como un gran héroe, pero Bolívar fue un tipo extremadamente cruel, un tipo sádico al extremo, y son famosas las masacres que produjo y las canalladas que logró, que trató de hacer en aquellos años mientras él luchaba por la independencia. Por ejemplo, cabe decir que la financiación de la sublevación de los virreinatos salía de los bolsillos de los ingleses. Sí, señor, los ingleses bancaban todo esto, porque los ingleses tenían intereses en destronar a el imperio español de la época, puesto que tenían fuertes intereses en la zona. Y es más, hay una famosa declaración en la que Bolívar, qué vergüenza, pretende ceder a Inglaterra Nicaragua y Panamá, que en aquel entonces Panamá no existía porque era parte de Colombia,
a cambio de 30.000 fusiles y una veintena de fragatas de última generación, para más tarde pasar a mayores y entregar la entera nación venezolana a los británicos a cambio de la augusta protección del soberano inglés. Bolívar tenía cosas muy oscuras que hoy en día casi no se dicen. Bolívar era un tipo extremadamente personalista, un genio militar. Hasta por ahí era un tipo que tenía mucha ascendencia sobre sus tropas. Eso sí, era un tipo que se hacía respetar entre su tropa, también es cierto. Pero el hombre se hacía respetar a base del terror. Porque el que no marchaba al compás de él se decapitaba. Pero no todo fueron mieles para el héroe. En la fase preliminar de la sublevación no consigue sus propósitos y tiene que huir al sur del virreinato de la Nueva Granada, actuales Colombia, Venezuela, Panamá, norte de Perú, Costa Rica, etc. Así es, porque toda esa zona de Colombia, el paso del Darién hacia Panamá, el Istmo, y hasta Costa Rica era toda una sola nación, era todo un solo terreno. No tenía... estaba poblado literalmente por los nativos. Algo escaldado por los correctivos aplicados por los españoles en general y por el capitán Boves en particular. Tras la artera invasión napoleónica de nuestro país, declararía la guerra a muerte, literalmente, a los realistas, ejércitos españoles o afines. Y aquí es donde empieza su verdadera historia negra de Simón Bolívar. Y a aquellos que pudieran mostrar alguna carencia o simpatía por los peninsulares, las masacres cometidas por sus tropas con los destacamentos que él llamaba invasores, cuando en realidad encuadraban batallones mixtos junto con los criollos, fueron de antología. Y huelga decir que los detalles no son fáciles de describir, pero basta con recordar que no hacía prisioneros. Bolívar no hacía prisioneros, él no cargaba con prisioneros. Todo lo que caía era aniquilado. No hacía prisioneros en su avance, pues tenía la clara consigna de liquidar a todo aquello que se rendía. Esa era la mentalidad de Bolívar. Él no le perdonaba la vida a nadie. En agosto de 1813, tras la batalla de Tinaquillo en las cercanías de la ciudad de Valencia, al norte del país, causó una masacre de una mortandad no cuantificable por lo terrorífico de los números. Mató a cientos de europeos comerciantes, es decir, civiles, y burgueses instalados allá como hombres de negocios o especialistas en la prospección de minas. Él, después de haber estado en Europa y todo eso, él sentía un odio parido por todo lo que viniera del viejo continente. 4 meses después, derrota al mermado ejército español en Acarigua, dando muerte a machete a más de 600 soldados ya rendidos. El golpe de gracia les era aplicado de forma bárbara a los desgraciados que caían en sus manos a través del expeditivo método de aplastarle la cabeza con enormes piedras, esparramando la materia gris y su soporte biológico de mala manera. Ese era Simón Bolívar. Simón Bolívar no era el personaje que muchos creen hoy en día y que la literatura buenista ha tratado de adornar. El asesinato de prisioneros tras la matanza de Boyacá y la posterior matanza de los náufragos de una fragata trascendieron
al plano internacional, por supuesto, porque recuerden que en aquellos años todo se movía por barco y las noticias se demoraban meses en llegar, pero llegaban y se conocían los detalles y se conocían las masacres que Simón Bolívar había realizado. No contento con ello, y por si fuera poco, pese a las súplicas del arzobispo de Caracas, acabaría consumando la carnicería al acceder al antiguo hospital de Caracas, y en vivo y en directo remató a los enfermos que yacían en la cama. Era un valiente de andar por casa. El hombre tenía una personalidad bastante extraña. El hombre no podía vivir sin matar. Una anécdota macabra la define el hecho continuo de que los soldados del ejército sublevados contra los españoles, antes de fusilar a los prisioneros, solían coger por sistema unas cogorzas de aquí te espero para una cadena de acontecimientos para rifarse a los prisioneros que le tocaba en su suerte matar y hacerse con sus escasos saberes. Pablo Victoria, en su obra La otra cara de Bolívar, editada por Planeta y que no fue publicada en España en su momento, habla con claridad meridiana sobre los hechos acontecidos durante la sublevación de Bolívar y su edulcorada biografía para consumo de los locales. Es verdad que su crueldad era legendaria y que de caballero solo tenía las aspiraciones que jamás le fueron certificadas u otorgadas por los españoles durante su estancia en la península, pues no era un militar muy edificante. Bolívar fue el típico venezolano que cuando tienen el poder en la mano se sienten dueños absolutos, amos y señores. Bolívar no fue muy diferente de los venezolanos actuales que están gobernando. Bolívar fue un criminal en toda la extensión de la palabra. Y es aquí donde yo voy a hacer la gran diferencia entre dos hombres que fueron contemporáneos, lucharon por la independencia y por la emancipación del yugo español en Sudamérica, pero que fueron absoluta y diametralmente opuestos. Me refiero a Simón Bolívar y a don José de San Martín. Para mí, el gran patriota de toda América del Sur. De él hablaré la próxima semana. Para terminar con esta biografía de Bolívar, es necesario decir que Bolívar fue acumulando no solo hazañas y crímenes, pero también dominó muchísimo terreno. Liberó la Nueva Granada, que en ese tiempo incluía a Ecuador, y en su camino hacia el sur, en Ecuador se encuentra tiene un encuentro con José de San Martín, en el cual José de San Martín le iba a proponer la creación de una zona especial. Pero cuenta la historia que cuando Simón Bolívar recibe a San Martín en Ecuador, me parece que fue en Guayaquil, lo saluda con la siguiente frase: bienvenido a la Nueva Granada. Con ello, José de San Martín, que era una persona
de una sensibilidad muy especial, una persona con educación, masón también, pero una persona muy reposada, pensó para sus adentros, bueno, si estoy en la Nueva Granada, que no tengo nada más que discutir. Saludaron, estuvieron unos días juntos y se regresó por donde se vino sin poder proponer nada. En ese momento debemos recordar que San Martín estaba peleando en el Perú por la independencia y la liberación de Perú. La gesta de Bolívar es muy importante, pero no hay que olvidar que Bolívar en todo momento fue un déspota. Fue dictador en varias oportunidades. Fue una persona que no tuvo compasión con nada ni con nadie. Y según la historia, Bolívar fue derrotado finalmente por la tuberculosis. Se piensa que murió de tuberculosis. Pero nadie puede poner en duda la gesta heroica de Simón Bolívar con sus luces y sombras, ya que el hombre invirtió toda su fortuna en esta campaña. Y tan es así que hoy en día la casa donde nació Bolívar y la zona de la hacienda es preservada como es un lugar histórico, pero es la pura casita, ya de los terrenos no quedó nada, de eso se perdió todo y en fin. Pero lo más importante es que la lucha de Bolívar fue una lucha absolutamente a muerte en contra del dominio español, que tampoco era ninguna galletita María. Hasta aquí la biografía de Simón Bolívar. La semana que viene hablaré de la vida, de la biografía de Don José de San Martín, y después de eso podremos hacer un análisis completo de la epopeya emancipadora de América. Estimados amigos, que tengan muy buenas tardes y que tengan un muy buen inicio de semana.